ocupa el versículo 12, 13, 14, 15 y 16. Pero no lo vamos a dar hoy todos aquí, porque si no estaríamos mucho tiempo. Pero es la última sección. El libro de Romanos está dividido en secciones y esta sección sería, puesto que conocemos todo lo que nos ha dicho el apóstol, ¿verdad? Tenemos que orar. Dice, el Evangelio en acción es lo que tratan todos estos capítulos. Hoy vamos a estar en el capítulo 12. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Como veréis, todos esos capítulos, el 13, el 14, el 15 y el 16, nos van a llevar de alguna forma a diversos aspectos de nuestra vida. Y hoy estaremos en el 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Vamos a pedir que el Señor nos dirija, que nos guarde durante este tiempo y que podamos sacar la enseñanza para nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé de su guía. Padre, te agradecemos, Señor, el poder abrir tu palabra y leerla en el idioma nuestro, aquí en Australia, Señor, el mirarla y el examinarla. Tu palabra, Señor, es verdad y ella nos ayuda en nuestro día a día. La necesitamos meditar en ella, necesitamos, Señor, ver cómo obra en nuestras vidas. Y te damos las gracias por la preservación de la palabra de Dios a lo largo del tiempo, Señor, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos humanos, Señor. Es un libro que todavía está aquí, Señor, entre nosotros. Gracias, Padre, por esa bendición que nos das y por los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han contribuido a que este libro lo tengamos en el día de hoy. Padre, guárdanos durante este tiempo que vamos a meditar en este capítulo 12 y danos, Señor, de ti para poder refrescar nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra, con lo que ella quiere decirnos. Guíame, Padre, a poder ser claro con mis hermanos y que poder llevar, Señor, a tu palabra con claridad. Dame, Señor, el regalo, Señor, que tú das para poder ponerla. Y guíame, Señor, en todo este momento. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a leer entonces del versículo 12 al versículo 16 y después vamos a meditar en algunos versículos que nos hablan. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración,
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La cantidad de cosas que Pablo nos dice aquí, ¿verdad? Para que nos resulte un poco sencillo todo esto, si veis ahí en el proyector, el capítulo se desarrolla en estas... Vamos a mirar ahí y nos vamos a dar cuenta que el capítulo se desarrolla en estas cosas. Lo vamos a mirar ahí ahora. Este capítulo, como hemos dicho anteriormente, es el Evangelio en acción. Nos va a enseñar. Vamos a ir poniéndolo todo entero, ¿verdad? Y vamos a ver que nos va a enseñar, vamos a ponerlo todo entero. Vamos a mirar tres cosas que este capítulo nos enseña, dos cosas importantes, ¿verdad? Vamos a mirar, hay dos áreas de nuestra vida que necesitan agradar a Dios. Y el capítulo nos enseña que estas dos áreas son la dedicación y la transformación. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 y el versículo 2. Y después vamos a ver otra área de nuestra vida también que es llamada a agradar a Dios, que es en mi relación dentro de la iglesia y también en el lugar donde Dios me ha puesto. Todo esto, ¿verdad?, de una forma sencilla es lo que vamos a mirar. En lo personal, la palabra quiere dejarte algo, y en lo colectivo, donde tú estés, como iglesia nos quiere dejar algo, y donde tú estés, en tu casa, con tu familia, la palabra quiere que aprendamos hoy cómo tengo que relacionarme yo con aquellos que me rodean, primeramente con mis hermanos en la fe, cómo tengo que hacerlo, y cómo tengo que relacionarme yo con aquellos que no son de la fe, pero tengo que estar en medio de ellos. Entonces esto es lo que, en resumidas cuentas, todo esto es lo que vamos a ver, o lo que el capítulo quiere enseñarnos, todo este capítulo. Y vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Si queréis tomar nota de esto, tomarlo. Si no, pues quedaros ahí con esto. Pablo nos dice aquí, así que, y esto es... ¿Os acordáis que habíamos dicho que en el libro de los romanos tenemos que llevar el hilo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos que llevar el hilo de cada capítulo. Bueno, lo que Pablo, con este así que, lo que nos quiere decir, puesto que conocemos todo esto, ¿pero qué conocemos? Todo lo dicho anteriormente, pero ya no me acuerdo. Vamos a repasarlo. Pablo dice, puesto que conocemos... ¿Qué conocemos? Vamos a repasar lo que el apóstol nos ha enseñado en el libro de los Romanos, a grandes rasgos, porque nos ha enseñado muchas cosas. Entre ellos, habíamos aprendido que el libro de los Romanos nos enseñaba la culpabilidad del ser humano. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Nos enseñaba que el ser humano es culpable, ¿verdad? Y que, como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, todos fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que el libro de los Romanos nos enseña, así la primera fotografía que tenemos del libro. Por eso a muchas personas no les gusta esto. ¿Cómo que me dice esto la palabra de Dios? Que yo soy una buena persona. Pero mira lo que dice la palabra aquí. Por tanto, esa es la primera cosa que se nos ha enseñado Pablo. Después, hemos aprendido también, a través que hemos ido leyendo, que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo habíamos aprendido en Romanos 3:9. Otra cosa que recordamos. Habíamos aprendido también que el juicio de Dios es justo. Y se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto nos lo tocaba el capítulo 2, ¿verdad? Todo esto lo hemos visto. Y cuando nosotros vinimos a Cristo, de alguna forma, reconocimos esta realidad. Algunos de nosotros hace quizá 2 años, hace 4 años, hace
hace 10, hace 20, pero tuvo que haber un momento en nuestras vidas que sentimos la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Y vinimos ¿a qué? Vinimos al Evangelio. ¿Sí o no? Yo hace ya como unos 25 años que vine al Evangelio. Y el apóstol nos ha dicho en el libro de Romanos que es el Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y hemos venido a ese Evangelio, dice, ¿por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Eso lo hemos mirado en el capítulo 1, versículo 17. ¿Os acordáis? Todo esto lo hemos visto. Y hemos venido a Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos creído en Él. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él. Y la palabra nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice el libro de los Romanos, ¿verdad? No es algo que se haya inventado ningún pastor, ni me lo estoy inventando yo ahora, sino que es lo que el libro nos dice. Y cuando hemos sido justificados en la persona del Hijo de Dios, tenemos resultados hermosos, ¿verdad? Nos dice el Romanos 5.1, dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Os acordáis que habíamos aprendido eso también? Y por esa fe tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en el capítulo 8, ¿os acordáis? ¿Verdad? Que el apóstol nos decía en el versículo 1, ahora pues ninguna, y esto es algo que tenemos que tener bien claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es algo que tenemos que tener en la mente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos 8. Ahora, Pablo nos dice, cuando nos dice, así que, puesto que conocemos todo esto, ¿sí o no? ¿Conocemos todo esto? Bueno, pues el Señor quiere que tú no te conformes con decir, pues yo sé todo esto, y ya está. No. Pablo nos dice, así que, como hemos hecho nuestros todas estas cosas, ahora la palabra nos dice que tenemos que vivir vidas agradables a Dios, puesto que has sido justificado, puesto que eres, el amor de Dios en tu vida está, puesto que todas las bendiciones son para el creyente. Ahora Pablo nos dice, puesto que tienes todas estas cosas, ahora tenemos que llevar vidas agradables a Dios. Por eso dice, así que, ¿entendemos ya lo que quiere decir? Así que, como tenemos todas estas cosas, ahora la palabra nos dice que vivamos vidas agradables a Dios. Y alguien atiende un poquito en lo personal. Y él dice, en este versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y os fijáis que las misericordias lo dice en singular, ¿no? Lo dice en plural. ¿Por qué? Las misericordias de Dios son grandes, hermano. Son maravillosas, ¿verdad? Si tenemos que definir lo que significa la misericordia de Dios, si tenemos que dar una definición de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es la pronta inclinación de Dios de aliviar la miseria de la criatura. Y Dios tiene misericordia de toda su creación, incluso de aquellos que no creen en Él. Dios tiene misericordia, no solo de los creyentes, sino de los no creyentes. Dios tiene misericordia de todo ser que existe. En el Salmo 145, 9 nos dice, su misericordia sobre todas, ¿qué? Sobre todas sus obras. La misericordia de Dios está sobre todas sus obras. Habíamos meditado, ¿os acordáis? El miércoles pasado, o hace 2 miércoles atrás, en el libro de Isaías, cuando dice que Él es el creador de los cielos y Él extiende su misericordia en los cielos, extiende su misericordia en la tierra, dando los productos de la tierra, y extiende su misericordia en la respiración al pueblo,
que mora sobre ella, incluso a aquellos que están blasfemando su nombre. Fijaros, Dios les da respiración y espíritu a los que ellos andan, incluso a aquellos que no quieren saber nada. Dios les está dando espíritu y les está dando ganas de vivir. ¿Te das cuenta tú lo que es la misericordia de Dios? Por eso en el libro de los Hechos nos dice que Él da a todos vida, a todos, da vida y respiración y todas las cosas. Vemos la maravillosa de lo que Dios es. Y el mismo Señor Jesús nos dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Y hace su lluvia sobre justos e injustos. Incluso esa persona que está maldiciendo el nombre de Dios, le está dando la lluvia y le está dando el sol. Esa es la misericordia de Dios con todo ser que existe. Pero hay una misericordia que es soberana, que está reservada, porque esta sería la misericordia en general. En general. Cuando tú hablas a alguien de Dios y dices, a mí no me cuentas estas cosas, decirle, mira, la misericordia de Dios te está dando salud, te está dando lo que tienes. Es verdad. Está ahí. Es una misericordia general. Pero hay una misericordia de Dios que es soberana, que está reservada para los herederos de salvación, ¿verdad? Y que le es comunicada a través del camino del pacto, del mediador, que es Cristo Jesús, que por su gracia nos fue comunicada, no porque fuéramos mejor, sino porque Él tuvo misericordia de quien tiene misericordia y endureció de quien quiso endurecer. Bueno, esta misericordia es la que está hablando aquí Pablo. No está hablando de una misericordia general, sino de la misericordia que Dios tiene sobre aquellos que han creído en su bendito Hijo. Es la misericordia en la cual Pablo destaca aquí. Y él dice, tomando como base esa misericordia que ha tenido para contigo y para conmigo, que nos salvó, en esta misma forma o sentir, yo debo de presentar mi cuerpo. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él apela a la misericordia de Dios para que presentemos nuestro cuerpo. Y aquellos que nos dicen, bueno, pero esto podríamos mirar un poquito más de cerca. Bueno, cuando miramos esto, nos está hablando de algo personal, la dedicación o la consagración. Y uno dice, pero bueno, esto no es para mí, yo soy un creyente normal, que leo mi Biblia. No, esto es para todos, la dedicación o la consagración. Y a veces, cuando miramos la palabra consagración, que está aquí, cuando dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, es consagración. Y a veces nos puede costar mucho entender esto de consagración, es una palabra así muy grande, ¿no? Los pastores se consagran, yo soy... A veces no es esto, no es tanto. Fijaros que consagrar quiere decir cumplir con el deber que nos es encomendado. No es ni más ni menos que eso. Como creyentes, cumplir con el deber que nos es encomendado. Eso es consagración. Yo tengo un amigo, supongo que sigue siendo amigo, que tenía una camioneta para repartir el pan. Él tenía un carro en la casa y tenía una furgoneta en la cual ponía el pan, ¿verdad? Así, bien puesto en colores. Y él todas las mañanitas a las 2 de la mañana se levantaba y tenía que tener ese carrito listo, preparado para repartir ese pan todas las mañanas. Por tanto, lo tenía dedicado ¿a qué? A repartir el pan. Tenía un objetivo, que era repartir el pan. Bueno, eso es lo que significa dedicación, hermana y hermano. Tú y yo, en Cristo Jesús, tenemos que estar como la camioneta de mi amigo que reparte el pan, listos para cumplir nuestro deber como creyentes en Jesucristo. Es lo que nos dice aquí, ¿no? Captamos la idea
ni más ni menos. No lo dejemos de decir, bueno, serán pastores o serán... No, es el creyente normal. El creyente normal, ¿verdad? Eso es dedicación. Eso es dedicación. Y es lo que nos dice el versículo 1. Y dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Hubo un tiempo en la Edad Media que tergiversaban esto. Y algunos se pensaban que si ellos flagelaban su cuerpo e iban de rodillas 3 kilómetros o tal cosa, que era lo que Dios pedía aquí. No, están totalmente equivocados. Dios no pide ese tipo de sacrificio. Cuando Pablo está escribiendo esto, él tiene en mente algo que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Bien? Cuando el judío en el tiempo antiguo expresaba gratitud y devoción a Dios, cuando expresaba gratitud y ofrecía un holocausto, una ofrenda encendida de olor grato, se llama olán. Los adoradores venían al sacerdote, venían con un animal, ¿verdad? Y este era ofrecido como holocausto por causa de la bendición que Dios daba a esa persona. Bueno, cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió, estos sacrificios ya carecen de efecto en nuestros días, lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Ya no hace falta traer ese animal, ¿verdad?, como sacrificio de holocausto. ¿Os acordáis de Noé? Noé lo hizo, ¿no? Cuando terminó el diluvio, dice que presentó ofrenda de holocausto a Dios a través de los animales limpios que tenía. Y dice que eso fue olor fragante a Dios. Bueno, ahora, ¿qué sacrificio nos está hablando aquí Pablo? Bueno, aquellos que estamos en Cristo Jesús, el único culto de adoración es el ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Dios ha impuesto en nuestro ser con 3 elementos, que es cuerpo, alma y espíritu, y estos están relacionados entre sí, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el hábitat de lo que hay en nuestros pensamientos, y con él pues nos movemos en este mundo, es por medio de este cuerpo que tenemos contacto con este mundo, en la tierra, donde vivimos, y nos relacionamos con los demás, pues a través de este cuerpo que Dios nos ha dado. Bueno, el cuerpo es el vehículo que nos capacita para hacer la obra de Dios en este mundo. Y tiene energía, tiene vitalidad, tiene dones. Incluso aquellos, como comentaba como Blanca, decía, bueno, es que mi cuerpo es cierto, ¿no? Pero todavía hay dones dentro de ti, dentro de tu vida, que puedes utilizarlos para la gloria de Dios. En 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 20, nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué sacamos en conclusión de todo esto? Cada mañana, hermano, cada mañana, presentarle al Señor lo que somos, ¿verdad? En sí. Señor, mis pasos, que me llevan, que me pueden llevar a lugares donde pueda ser negado tu nombre, Señor. Que tú me guíes para que estos pasos vayan al lugar donde tu nombre sea glorificado, que no vaya a un lugar en el cual, Señor, pues no glorifique tu nombre. Mis manos, Señor, las manos que tantas cosas podemos hacer. Señor, que estas manos que tú me das, que están ahí, Padre, que sean para dar aliento, para animar, para dar un saludo que conforte, para dar una palmada a una persona que está así, un poco desanimada. Señor, que mis manos sean usadas para la gloria y la honra tuya. Que mis ojos, Señor, estas ventanas del alma, que a veces podemos ver cosas que ofenden a Dios, Señor, que mis ojos vean aquellas cosas que glorifiquen tu nombre. Señor, que tú dispongas mis ojos para ver tu misericordia cada
entregado al Señor, tú vas a ver las maravillas de Dios. Pero cuando tenemos un ojo que no es entregado a Él, vamos a poder descubrir cosas que no nos van a hacer bien, porque los ojos son las ventanas del alma. Vean estos ojos, vean tus maravillas, vean la gracia que tú tienes para conmigo. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la boca? ¡Oh, madre mía, ¿verdad? La boca dice, Juan dice, en el libro de Santiago dice, que con qué pequeñita cosita podemos prender fuego, ¿verdad? La lengua es una cosa pequeña, pero que se jacta de grandes cosas. Oh Señor, que mi lengua, mi boca, se abra solamente para dar bendiciones a otro, para animar a otro. Nosotros nos hemos puesto a pensar lo que la palabra es. La palabra tiene poder. A veces nosotros, cuando a nuestros hijos le decimos una palabra áspera, una palabra que no le conforta, ese niño va a estar mal. Pero cuando tú dices una palabra que le conforte, que le alivie, eso es algo hermoso. Señor, que mi palabra, que mi boca sea para aliviar a otro, para animar. Que no esté dispuesto, Señor, para la crítica, que no esté dispuesto, Padre, para la mentira, sino que mi palabra sea para bendecir a otros. Señor, te presento esta lengua, esta boca, Señor. ¿Nos damos cuenta? Es ese presentarle a Dios los dones que nos da, esos dones que nos da. Presentárselos a Él. Es lo que nos dice aquí, presentaros en sacrificio vivo y agradable a Él. El oído también, ¿verdad? A veces podemos poner el oído a cosas que no nos van a hacer bien. Oh Señor, que mi oído esté dispuesto no a oír el chisme o la crítica, sino el oír al necesitado, estar atento a la necesidad verdadera. Oh bendito Dios, ayúdame, que yo pueda escuchar esto, que yo pueda oír esto. Presentarnos en sacrificio vivo y santo y agradable, que es nuestro culto racional. Hermano, esto es lo normal en el cristiano. Culto racional, esto es lo normal. Hermano, si el cristiano no hace esto, ¿tú piensas que el que está en el pub lo va a hacer? No, güey. No. Olvídate de que lo va a hacer. Esta es la forma natural en la cual el cristiano debe moverse. Yo suelo decir, fíjate que el cristiano, no dice palabras fuertes. Si el cristiano empieza a decir palabras fuertes, palabras más sonates, entonces el que no es, ¿qué va a hacer? Es normal. Bueno, esto es presentarse de alguna forma ante el Señor en el día a día. No es otra cosa. Cuando dice Pablo, presentaros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo personal. Tengo que hacerlo. El versículo 2. Tengo que